Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, 25% de las mujeres en América Latina y el Caribe padece violencia de género. Las que tienen entre 15 y 24 años enfrentan las mayores tasas de violencia desde hace al menos un par de años, colectivas. Grupos de amigas, mujeres solas y acompañadas han salido a las calles y usado sus redes sociales como un frente de combate al patriarcado y la discriminación y violencia que conlleva. Así, la ola feminista se extiende y cubre todo el continente. Veamos el contexto. En abril de 2018, 6 meses después de que el hashtag #MeToo se hizo tendencia en el mundo, las universitarias chilenas tomaron las calles para demandar el fin de la violencia de género tras darse a conocer diversos casos de abuso contra profesoras y estudiantes en distintas universidades del país. Para 2019, las marchas y protestas contra la violencia sexual por la legalización del aborto y el reconocimiento de los derechos de las mujeres se había extendido en prácticamente todo el continente. Desde Argentina, el movimiento conocido como Marea Verde para demandar aborto legal se incorporó a las marchas del 8 de marzo con el pañuelo verde. En diciembre pasado, el Congreso argentino finalmente legalizó la interrupción del embarazo, pero la marea no alcanzó al resto de los países de la región. Amnistía Internacional apunta que en 2019 hubo avances significativos en materia de igualdad de género en política, educación y empleo en América Latina. Sin embargo, apuntó que de seguir al ritmo actual, la región tardará decenios en alcanzar la paridad. Respecto a la violencia de género, señaló que los gobiernos no se han hecho cargo de atender ese problema. Con el hashtag #MeToo, periodistas mexicanos y #MeToo, escritores mexicanos, las denuncias y acciones de distintas colectivas feministas contra la violencia se han mantenido con una constante presencia en redes y en las calles. Sin embargo, la violencia no cesa. Al menos 10 mujeres al día son asesinadas por razón de género. Tanto la CEPAL como otros organismos internacionales han señalado que la pandemia por COVID-19 ha agudizado las desigualdades, discriminaciones, injusticias y violencias, particularmente las que tienen como víctimas a las mujeres. Punto y contrapunto. Y en efecto, la pandemia no ha cesado con la violencia contra las mujeres en toda la región. Quisiera pedirles ahora a Lisa y a Estefanía que me ayuden con esta conversación. Tenemos a dos invitadas de lujo que la verdad somos muy fans los tres, o las tres, hablamos en plural femenino. Veloz, ¿qué te gustaría saber de René y de Natalia? ¿Cómo ven, de Rebeca, perdón, cómo ven este momento del movimiento feminista, no sé, en Guatemala, no sé, desde Nueva York, cómo se esté viendo? Adelante, Veloz, lo que quieras. Yo quiero decir que dentro del movimiento y al margen de las cifras horrorosas que mencionabas, justamente cuando empiezan a hacerse más grandes las marchas, había un momento en el que no teníamos música como para decir qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estábamos sintiendo. Por ahí las morras de la Tremenda Jauría tenían canciones, pero luego empezaron a llegar estas grandes canciones, como una que me gusta mucho de Rebeca, que se llama Reina del Caos, que me gusta muchísimo, y la canción de Feminazi, pero también la de Querida Muerte, que es impresionante y que habla de la situación en la que vivimos. Y entonces empezamos a tener música para las marchas, música que no era solamente esta música de protesta antigua, que era eterna y que tenía muchos años y que era de lamento, sino música que hablaba de lo que sentíamos en ese momento. Y eso le dio una fuerza impresionante a las marchas, a las concentraciones, a las manifestaciones. Hoy no hay manifestación sin su música, y yo quisiera saber qué se siente y además cuál es el reto para seguir convirtiendo estos agravios en canciones, estos dolores colectivos en demandas musicales, ¿no? Para las dos. Está Rebeca, ¿verdad? Rebeca. Bueno, para mí no hay nada más emocionante que esto, digamos. Aquí, por el contexto en el que yo vivo, es muy difícil pensar que la música va a salir en la radio, que la van a poner en la televisión o que me van a invitar a uno de los 2 festivales de música que se hacen en todo el país al año. Pero saberme precisamente ahí en las calles, acompañando en distintos territorios, porque además, digamos, no es solo en Abyayala, nos han etiquetado, por ejemplo, compañeras kurdas que están en el exilio y que se sienten identificadas con las canciones, nos etiquetan personas, por ejemplo, latinoamericanas que están en Europa haciendo sus propias movilizaciones. Entonces yo creo que también el poder acompañar estos distintos procesos en distintos lugares del mundo para mí es el mayor regalo, la verdad, porque yo creo que para escribir y para hacer lo que hago, muchas veces también me lleno mucho de ese dolor colectivo que existe. Y a veces esa carga es una carga muy pesada, ¿no? Es algo que he estado trabajando mucho. Y yo creo que también a través de la música quiero
poder compartir ese proceso. Un poco lo que decías, Estefanía, la música de protesta que se escuchaba también aquí durante muchos años era música desde el lamento, desde la tristeza, desde el llorar, que también es una parte necesaria de procesar las emociones de todo esto que nos está causando, pero también para mí era importante pensar en, bueno, cómo también podemos hacer que estos momentos en el espacio público sean un espacio donde convoquemos nuestra magia, donde digamos, bueno, sí, esto está pasando, pero no nos va a comer, no nos va a matar, no nos va a quitar la esperanza. Entonces yo creo que el poder ser un medio para transmitir esos mensajes que están ahí, porque no es que yo por lo menos, digamos, no hablo en colectivo, que la René cuente, pero no es que yo diga que soy una iluminada, que saben que desde el Olimpo me vienen los mensajes, ¿no? Yo también estoy ahí en las calles, yo también voy a las marchas, yo también estoy consciente de estas cosas. Y es ahí, en esos lugares, donde yo encuentro la inspiración para luego transformarlo en un mensaje a través de lo que yo hago. Entonces, es muy lindo ser un medio para que eso también se pueda poner en estas piezas musicales, en videos y en todo lo que hacemos. Lisa, ¿quieres también hacer alguna pregunta o creo que René también nos conteste un poco lo que ya ponía Velo sobre la mesa? Me encantará escuchar a René con esto que decía Estefanía. Yo quizás lo único que añadiría es justo esta parte que decía Rebeca en medio de su intervención. Cómo es que, además de procesar a través de la música un duelo colectivo que nos atraviesa a todas de distintas maneras y encontrar las distintas opresiones que como distintos tipos de mujeres, y ya fuera de ese feminismo, digamos, más hegemónico, más blanco, más tradicional, podemos también representar esta imagen de poder. Al final del día creo que lo que más ha acojonado a todos aquellos que no están compartiendo las demandas del feminismo es que es un movimiento que está probando ser tremendamente poderoso. Así es. René. Sí, para responder lo que preguntaba Estefanía, yo siento que, y bueno, y también compaginar con lo de Lisa, en mi caso, ¿qué sientes? Preguntaba Estefanía, para mí ha sido muy fuerte porque fue como muy inesperado para mí. Yo he hecho música desde que tengo 10 años de edad, ¿no? Y entonces he grabado mis demos y he subido mis cosas a YouTube toda la vida y de repente como que la cumbia feminazi fue ¡fua! Y me di cuenta que estaba resonando de ese mismo sentir con morras pues desde Argentina, Chile, España, México, etcétera. Entonces son cosas que pues que te impactan porque te das cuenta que lo que has vivido lo han vivido millones de morras, ¿no? Entonces para mí es un sentimiento bittersweet, agridulce, porque por supuesto que me da gusto, ¿no? Que poder resonar y rebotar nuestras voces las unas con las otras, pero luego también eso viene desde un lugar como de mucho dolor y de mucha violencia, ¿no? Que hemos sufrido todas. Entonces es como complejo, ¿no? O sea, que te da gusto porque nos estamos energizando, pero al mismo tiempo te das cuenta de cuán mal estamos y a qué nivel, ¿no? Como cuántas estamos pasando por eso colectivamente. Entonces, como bien decía Rebeca, eso también se carga, ¿no? Emocionalmente, muchas personas se acercan y muchas morras pues cuentan, ¿no? A mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, me llegan las notificaciones en mis videos de YouTube donde chicas, esto se ha vuelto casi que un foro de confesiones de abuso sexual, de abuso, de muchos tipos de violencia que han vivido las morras. Entonces eso también cae muy pesado al corazón y genera, al menos en mí, la necesidad de escribir cosas también más desde el empoderamiento, como bien decías, Lisa, canciones como Diosa, donde justo Rebeca y yo colaboramos hace poquito, ¿no? Que hablan ya de enaltecernos, porque a veces necesitas esa fuerza de algún lado sacarla para seguir con la lucha, cuando te das cuenta que a pesar de todo lo que estamos haciendo, los números de feminicidio en México siguen subiendo. O sea, cuando yo escribí La Cumbia Feminazi eran 7 al día, ahora estamos llegando a los 11 feminicidios al día en México, ¿no? Entonces, sí, ciertamente hay algo muy dispar ahí entre lo que vemos, que cada vez hay más morras en la calle, pero también cada vez hay más feminicidios. Entonces, es bien complejo vivir esa realidad como persona que escribe, pues, ¿no? Acerca de nuestras peticiones, demandas y lucha. Sí, y en efecto, toda la música que ustedes hacen y muchas otras colegas también en América Latina, también conversaba hace poco con Vivir Quintana, también me decía, sí, un poco lo mismo que ustedes han mencionado, ¿no? Que de repente escuchar sus letras traducidas a otros idiomas, traducidas al kurdo, traducidas al francés, cantadas por mujeres en Estados Unidos, pues sí, que sí refleja un poco lo que tú también mencionabas, René, y son estas vivencias que sin importar en dónde estés,
sin importar en que estés en Europa, estés en América Latina, todas las mujeres se enfrentan a esta violencia, digamos, de ese sistema que afuera busca aniquilarlas, desaparecerlas, invisibilizarlas o no escucharlas, ¿no? Déjenme hacer una pausa porque nos comimos mucho tiempo en el primer bloque, entonces es una pausa muy rápida. Regresamos después de esta para seguir hablando justo sobre algunas de las problemáticas más fuertes en la región, entre ellos el tema de los feminicidios. No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto.